Ya está con nosotros nuestro primer invitado, el doctor Ricardo Novoa Bejarano, está aquí en cabina. Pues Ricardo, el único defecto que tiene es que lo hizo demasiado apasionado a Esteban en el fútbol, pero Una sobredosis. no reconoce al VAR, no quiere, bueno, una sobredosis, doctor. Es un amarillo amarillista. Sí. Pero bueno, le damos la bienvenida a Ricardo. Gracias. ¿Cuál es su lectura, Ricardo, post elecciones, post consulta popular del escenario? El gobierno en ese camino tuvo enfrentamientos con sus ex aliados. ¿Cómo va a quedar el panorama político post consulta? Ricardo, muy buenos días. Buenos días a todos. Creo que el resultado de la consulta ya de hace algunos días, pienso que puede ser interpretado, y yo hago una lectura totalmente objetiva, a favor del gobierno. Yo creo que sí, está bien decir que ganó el país y todas estas frases retóricas y frases hechas que uno siempre dice, y que ganó la democracia y todo eso. Sí, pero si tú tienes una consulta popular en que hay 9 preguntas relacionadas con los temas que has venido dándole, que es el tema de la seguridad fundamentalmente, y esas 9 preguntas la gente responde con un sí. Y hay 2 preguntas un poco de características sociopolíticas, en los cuales sí hubo una campaña importante en lo del trabajo por horas y en lo del arbitraje, y hubo quizás poca defensa. Entonces, bueno, la elección es 9-2, ¿no? Y en ese 9-2, los puntos fundamentales que yo pienso que el gobierno quería defender, sí se defendieron, y el resultado creo que es positivo. El gobierno sí puede reivindicar que hubo una propuesta gubernamental que la gente aceptó. Pues Ricardo, ¿y el panorama post consulta en la Asamblea Nacional, a usted le preocupa que puedan haber deformaciones a la voluntad popular expresada en las urnas por este método que el gobierno eligió, que no ponía la norma, sino que decía, bueno, vamos a mandar la norma a la Asamblea Nacional? Bueno, a mí, y eso lo podemos tocar después, pero a mí lo que más me preocupa de la Asamblea Nacional es la interpelación a la fiscal que se viene a principios de junio o mediados de junio. Creo que sería un desafío a la voluntad popular, a la gente, distorsionar la respuesta. Porque si bien el gobierno tiene que mandar una propuesta de ley, la propuesta de ley debe recoger esencialmente la consulta. De allí a que el Congreso pueda hacerle cambios a eso, sí puede. A la propuesta que llega del Ejecutivo, sí puede, porque es una propuesta de ley que debe seguir el camino de la formación de las leyes. Ahora, no puede la Asamblea venir y alterar, distorsionar, deformar esa respuesta. Pero el propio gobierno, la ministra de Trabajo también ahora dice que va a regular el trabajo por horas vía acuerdo. Entonces, el propio gobierno también empieza dando un mal mensaje de desafío. Claro, tú tienes razón en eso. Lo que pasa es que el tema del trabajo por horas, Carlos, es un tema que tiene matices, ¿no? Yo escuchaba a la abogada Mariela Díaz defender el hecho de que ya no se necesitaba el trabajo por horas, y era un concepto importante. Acuérdate también que en el Código del Trabajo hay un artículo que dice que las modalidades del contrato puede ser por obra cierta, por tarea, a destajo. Ahí hay modalidades, ¿no? Entonces el trabajo por horas pudiera ser considerado también una modalidad. Pero el tema es que ya habiendo el pueblo dicho que no a esa modalidad, veo muy, y claro, 2-1 más o menos, veo muy difícil el que pueda la Asamblea hacer una reforma en ese sentido. Es que no se puede. A ver, claro, así es, no se puede. Defendimos, por gusto se consultó quizás. A ver, nosotros aquí defendimos la posición del sí porque considerábamos que es necesario facilitar más aún la incorporación, claro, de personas a la masa laboral, personas que están desocupadas. Nosotros defendimos esa posición, dejando en claro de que se necesitaba también garantizar una reglamentación rígida para que no haya un abuso de la norma por parte del sector empleador, como hubo en el 2020 cuando salió la ley de solidaridad y lo primero que hicieron algunos empleadores fue sacar empleados en plena cuarentena. Todo ese tipo de cosas es lo que generó desconfianza en la ciudadanía y por eso la ciudadanía votó mayoritariamente no. Pero si ya la ciudadanía dijo no, así como dijo sí en las otras y exigimos que lo que dijo sí camine, también tenemos que decir pues, que lo que dijo no, la ciudadanía tiene que estancarse. O sea, eso ya no puede avanzar. De ahí en más,
no hay nada que regular, simplemente ya está establecido en el Código de Trabajo lo que está establecido y tiene que cumplirse lo que está ahí señalado y punto. El quererle dar la vuelta es defraudar la decisión popular, Ricardo. Sí, señor. Lo que se negó, se negó. Entonces, si ya lo consultaste, podías tal vez no haberlo consultado y salir con una interpretación, con una lectura de que es una modalidad de trabajo y tratar de reformar el Código del Trabajo en ese sentido. Pero si ya se negó, y como bien estamos hablando, se negó contundentemente, yo creo que es muy difícil que la propuesta de la ministra... Y además le recuerdo nomás a la ministra que la Constitución establece reserva de ley para la regulación de derechos. Claro, entonces, vía acuerdo, no se puede regular ese tipo de derechos. Solo para... Ahora, tú dijiste un recordatorio. Tú dijiste algo de la fiscal y sí me gustaría tocar ese tema. Es verdad, está en la agenda legislativa, va a llegar el momento en que hay que tomar una decisión sobre el juicio a la fiscal. Digamos que se enjuicia a la señora fiscal general de la Nación, porque ya ese es un trámite que no se puede frenar, pero los votos no van a existir, a pesar de que se necesita una mayoría absoluta y no una mayoría calificada, 70 votos. ¿Y por qué no? Porque el votar a favor de la destitución de la fiscal es hoy votar en contra del real, de la real visión ciudadana, de la aceptación ciudadana que hoy tiene la fiscal, que ha mostrado ser una luchadora en contra de estos actos de corrupción. Entonces, ¿quién se va a unir a los 43, 44 votos que les queda al correísmo? Que ya no tienen los 48. El Partido Social Cristiano no puede hacerse un harakiri de apoyar eso. El gobierno menos. Pues hay 3 o 4 de Pachacuti y el resto, ¿dónde están? O sea, un juicio a la fiscal no garantizaría en lo más mínimo que lleguen a los 70. Y más bien, si la señora va y destapa más la olla ahí, puede salir hasta fortalecida. Entonces, yo sí creo que van a pensar 2 veces antes de convocarla a un juicio político a la fiscal. Bueno, ya con lo último que acabas de decir, es posible que así suceda. Pero yo tengo otra lectura, Pocho. Yo creo que a un funcionario, a una funcionaria que tiene a su cargo temas tan fundamentales para la sociedad, como son estas ollas que ha destapado en temas que no son temas corrientes, pues no estamos hablando de narcotráfico, delitos judiciales gravísimos, no se la debe llevar al Congreso, no se debe distraer a una funcionaria del trabajo que está realizando diariamente para llevarla al Congreso. ¿Por qué? Porque yo sí escucho pues que ahorita se dice, no, nosotros no vamos a votar en contra de la fiscal, para nada. Pero también en el país hemos escuchado muchas veces esa frase, no vamos a votar. Pero resulta que en la interpelación se descubre un hallazgo, pero un hallazgo de que no firmó el informe que tenía que firmar, que por aquí hay alguna cuestión que puede ser en un momento dado, pues, que llame la atención y que no sea mayor, pues no, porque si llama la atención y es algo mayor, no hay nada que hacer. Pero yo sí pienso que ese riesgo de que haya o que exista un hallazgo y que alguien diga, no, pues ahora que ya vino y ahora que se ha dicho tal cosa, pues entonces no nos queda otra cosa sino votar en contra de la fiscal. Yo creo que la sociedad ecuatoriana no se debe correr ese riesgo. Y los partidos Social Cristiano y ADN que han venido diciendo que no van a votar, yo pienso que tal vez deberían tratar de bloquear esa interpelación, que quien la quiere hacer es el correísmo. O de una vez pasarla. Que quizás es lo que se quiso hacer con esto de los chats de Ronnie Alea, se quiso desprestigiar un poco su carácter, que no quedó en nada, pero creo que por ahí va la discusión. No, pero ha actualizado. Él sigue mandando y sigue mandando. Eso debe ser ya una... Y creo que iba por ahí. Debe ser una campaña estratégica. Exacto. Bueno, cambiando un poco el tema, doctor, este fin de semana circuló en redes sociales un manifiesto por parte de ciertos expresidentes, artistas, personalidades que solicitaban que se restituya la condición de asilado a Jorge Glass y querían que le den el salvoconducto para que pueda viajar a México. ¿Cuál es su opinión acerca de esto de aquí? Que ese es un manifiesto del Grupo de Puebla, es un panfleto.
Es un panfleto de Silvia Rodríguez y su gallada. Y es básicamente... Que canta el grupo, bien. Canta muy bien, sí, pero ya me enteré el otro día que el unicornio azul no es de él, sino de Pablo Milanés. Claro, Alguien Pablito dijo, Milanés. claro, yo se lo atribuía a Silvio Rodríguez. En todo caso, pienso yo que ese es un panfleto del Grupo de Puebla, repito, de todos estos que se identifican con el socialismo del siglo XXI y por tanto con uno de los abanderados que es Jorge Glass. O sea, Glass hoy tiene más apoyo del Grupo de Puebla que de su propia organización interna, porque más bien internamente están mostrando distancia con Glass. Porque internamente ya hay gente que se avergüenza, pues. Todos estos extranjeros en realidad de verdad lo que hacen es una demostración de solidaridad de carácter ideológico, pero no se meten a analizar los detalles, no conocen los detalles, quizás algunos ni siquiera saben que hay 2 sentencias que ya están ejecutoriadas, que hay un proceso por la reconstrucción de Manabí que está en marcha y que este hombre tiene acusaciones de delitos gravísimos en el Ecuador. Pues. Tanto que yo veo que la comunidad internacional ya está poco a poco bajándole la temperatura a este tema. Incluso aparentemente el tema de las medidas cautelares no le va a salir a México, porque ¿de qué cautelares estamos hablando si no hay amenazas que gravemente estén incidiendo en el asunto? Entonces yo creo, Rodrigo, que realmente el argumento mexicano poco a poco se está deteriorando. No ha sido un argumento lleno de prestigio, porque el único argumento es la inviolabilidad. Y frente a esa inviolabilidad, el Ecuador ha defendido muy bien las otras tesis, ¿no? Que no se puede asilar a un delincuente. Comunicacionalmente, creo que Ecuador Sí, lo ha manejado muy bien. sacó una ventaja. Así es. Jurídicamente lo veremos, pero veremos. comunicacionalmente a mí me parece que pudo el Ecuador explicar que ese asilo no debe haber sido dado, y es más, ha puesto sobre la mesa la discusión de reformas al asilo, que Claro. es la otra ¿Y ¿Y importante. qué se pudiera considerar una victoria en este caso, por ejemplo? Porque a nosotros muy probablemente sí nos vayan a sancionar. Y por ejemplo, una victoria pudiera ser que también sancionen a México por haber Por otorgado supuesto. un asilo. Por supuesto, Digamos, porque ahí mandado. esa es un poco la línea. Yo no creo Claro. que a México lo vayan a sancionar, ni tampoco a Ecuador, acuérdense. O sea, alguna vez aquí dijimos que la condena al ingreso de la fuerza pública ecuatoriana a la Embajada de México terminó siendo más literal que política. Es decir, por supuesto tenían que expresarlo, tenían que escribirlo, tenían que notificar los países que estaban en desacuerdo con eso, pero jamás hubo una sensación de que verdaderamente el mundo entero deploró con contundencia, como sí, cuando han habido otro tipo de actos que realmente han sido atroces, pues, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa en Venezuela, o sea, hay constantemente golpes a la democracia por parte de Maduro. Y ahí sí ha habido hasta movilizaciones de países. Lo que pasa es que ya no se toma la decisión de ingresar sobre la frontera venezolana ya para poner punto final a esto. Pero eso de ahí sí es terrible. Yo quería preguntarte... Solamente un minuto. Lo Sí. que yo tengo duda en este tema, Ricardo, Rodrigo y Pocho, es si la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, tiene competencias para decir en su resolución, pongámonos el peor de los casos, Ecuador sancionado por haber quebrantado la Embajada de México, y si tiene facultades para decir, restitúyase la calidad de asilado al señor tal, o esa parte no tiene competencia la Corte. No lo conozco, sería bueno averiguar, porque ese sería el peor escenario para nosotros, vamos a decirlo así como país, ¿no? Yo creo que eso no puede hacer la Corte. Yo creo que la Corte, la demanda de México dice algo así. Dice, aparte de que se sancione al Ecuador, solicitamos que la Corte ordene el reintegro. Me parece que lo pide. Lo voy a revisar, pero Habría que esa es la duda que tengo como peor escenario. La Corte tiene que revisar... Pero me parece difícil. La Corte tiene que revisar el hecho que hay un reconocimiento expreso, que surgió de una de las entrevistas aquí y ya fue después comunicado incluso en estas audiencias de la Corte Interamericana de Justicia, que México estaba enviando 2 aeronaves para el traslado de Glass. Es decir, para posiblemente, no podemos decir de que ya era un hecho que se iba a consumar, pero posiblemente para violar la determinación del no otorgamiento del salvoconducto claro, que Ecuador se había negado a dar. O sea, posiblemente México lo iba a violar. Entonces, todo eso favorece de alguna manera la posición política de Ecuador, más no jurídica.
Pero a mí me Porque parece la posición que jurídica sí es absolutamente inexplicable. los alegatos del Ecuador son muy buenos. Y creo que lo que más beneficiaría al Ecuador es que en el fallo se recomienden las reformas a los convenios de Viena y de Venezuela. Oye, Ricardo, eso sería una gran victoria del Ecuador. yo quisiera apartarme un poquito del Ricardo Novoa, analista, que siempre lo invitamos para aquello, y le voy a preguntar a Ricardo Novoa Bejarano, el abogado del Banco del Pacífico, si este banco ha considerado presentar algún tipo de acusación particular contra quienes le han causado daño en el famoso tema purga. A ver, creo que eso es una decisión de la administración del banco, y yo no soy penalista, yo soy civilista. Sin embargo, yo sí te puedo decir que dentro de algunas conversaciones que se han mantenido, el banco tiene que participar en el proceso. En un proceso que es el caso Purga, en el cual casi que una de las acusaciones más graves que ha habido contra los sindicados en el proceso es la manipulación de la justicia y el hecho de haberse cometido 3 delitos, que son el cohecho, el tráfico de influencias y los delitos contra la actividad judicial. Es casi imposible que el banco no presente una acusación particular. Creo que el banco lo hará antes de que se venza el término de la instrucción fiscal. Doctor, otra pregunta. ¿Cuál es su lectura acerca de los cambios que han habido en el gabinete últimamente? Salió Roberto Izurieta, entró Irene Vélez como secretaria de Comunicación, Mónica Palencia pasó a ser solamente ministra de Gobierno, Miquel Esensi ministra de Interior, Miquel Esensi ministro de Gobierno, y Roberto Luque ahora es el encargado del Ministerio de Energía. A mí me parece que el gobierno tiene una impronta, y la impronta del gobierno es rodearse de gente joven. Es un gobierno de gente joven. Y creo que es la oportunidad que tiene mucha gente de decir, bueno, aquí estoy en la función pública, ¿no? Irene Vélez, por ejemplo, a quien yo he escuchado tanto aquí en Radio Centro, siempre con una opinión muy atildada. Bueno, ahora tiene la oportunidad ya de dejar de ser martillo y pasar a ser yunque, como decía don Rafael Guerrero Valenzuela hace muchos años. Entonces, esta juventud que es tanto martillo a cada rato, en muchas de las oportunidades que tienen de opinar o de hablar, bueno, pues ahora les toca fajarse. Y a mí me parece que está bien. El hecho de que alguien nuevo, que no tenga mayores antecedentes, llegue a un cargo público, uno no puede censurar el hecho del nombramiento, salvo porque sea algo muy técnico. Pero si la política es el arte del sentido común. En la política, el sentido común es lo que debe primar. El respeto, la honradez, por supuesto, el sentido común. Y el sentido común lo tiene el común de los mortales, ¿no? Un poco más desarrollado, unos que otros. Pero a mí me parece que un gabinete joven está muy bien y el país tendrá que analizarlo, y si no cumplen, la patria se lo demandará. Así es. No, y bueno, sentido común y también proactividad. Creo que sí, también claro. es una virtud de la juventud. Sí. Y que hemos visto, por ejemplo, sí. el ministro Luque claro. Ha estado encima del tema y en 2 semanas creo que ha hecho más de lo que han hecho los últimos 3 ministros de Energía. Así es. Ricardo, pregunta a Henry Taleb lo siguiente. ¿Qué pasaba si Carlos Pollitt se refugiaba, por ejemplo, en la Embajada de México en Estados Unidos y le daban asilo? Luego el salvoconducto y se iba a México. ¿Cómo quedaba Estados Unidos? Un saludo a Henry. Yo creo que si se asilaba en la Embajada de México en los Estados Unidos, López Obrador lo sacaba enseguidita, al minuto. Porque con los Estados Unidos yo creo que López Obrador no se atrevía a jugar. No. Yo creo que esa hipótesis es muy difícil. Estados Unidos me parece que tiene una política distinta en materia de asilo, así que los Marines hubieran estado al pie de la embajada en 5 segundos y muy probablemente lo invitaban a salir. Pero López Obrador no se iba a atrever a desafiar al gigantesco vecino que tiene, ¿no? Doctor, el jueves pasado, no sé si estuvo sintonizado, pero tuvimos un debate movido aquí con Esteban acerca de la propuesta de asambleístas del PCC para eliminar o sacar de la asamblea a aquellos legisladores que hagan estos camisetazos y se crucen de partido. ¿Tiene alguna opinión al respecto sobre esto? Es que yo creo que hay
en este tema hay dos situaciones, ¿no?, que analizar. La una es la del simple clavijazo, la de los famosos liborios y clavijos que el doctor Arosemena Monroy decía, que eran los que se cambiaban de camiseta por un tema puntual, porque el gobierno les coqueteaba. Y yo creo que eso es una realidad que hay que analizar. La otra es la de la objeción de conciencia. Uno no puede descalificar la objeción de conciencia. ¿Y cómo diferencias? Bueno, es que hay líneas que el partido no puede cruzar. Hay líneas partidistas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el voto por una ley. El voto por una ley. A ver, en el año gobierno de Sisto Durán Ballén, reforma a la ley de telecomunicaciones. En aquella época, presidente del CONAM, Marcel Laniao de Buint. Yo era legislador el año 92, Pocho. Yo era legislador. Recuerdo. Y a mí se me pidió votar en contra de la ley por las diferencias que en ese entonces existían. Ya hablar de las diferencias que ha habido en el Partido Social Cristiano en los últimos 20 años nos llevaría 10 horas de programa. A mí se me pidió votar en contra de esa ley por las diferencias que existían entre los líderes del partido y Marcel Laniao de Buint, con los cuales existían profundas diferencias en aquella época, de carácter conceptual. Y yo dije que yo no iba a votar en contra. Eso fue antes de la desafiliación. Que yo no iba a votar en contra de la modernización de las telecomunicaciones, que era un imperativo categórico. Entonces allí, en ese caso, yo dije que no, yo en contra no votaba. Se me pidió que mande al suplente. Mandé al suplente. Cedí y mandé al suplente. ¿Te arrepientes? No me arrepiento porque lo que vino después corroboró el pacto con Bucarán, corroboró que la objeción de conciencia es fundamental en el derecho que tiene un legislador para mantener su posición. Entonces, lo que vino después, que para mí fue un deterioro paulatino de algunos temas que el partido manejaba en aquella época, fue un pacto que motivó un gran rechazo en general en aquel momento. Entonces, yo creo que hay que analizar muy bien si es que esto se trata de una objeción de conciencia o no. Porque también hay otro tema, Pocho, aquí, que es muy importante. El partido conoce las luchas de cada uno de sus diputados. No quiero ser despectivo con nadie, pero sí conceptualmente. Hay diputados que no han tenido luchas, que no han tenido causas, que simplemente a lo mejor son líderes populares del barrio o de la provincia donde están. Y entonces, esos líderes... Si es que lo son. Si es que lo son. Pero a veces los partidos captan a un actor de televisión, a un payaso simpático, y lo llevan. Entonces, lo está llevando es el partido. Y esa persona se siente dueña de la curul, porque dice, yo llegué aquí por mis propios medios y no por el partido. Pero no existen causas políticas detrás de eso. Pero hay otros legisladores que llegan con causas políticas conocidas, como aquella, sinceramente, por la que llegamos el año 92. Entonces, es muy difícil a esa persona pedirle que traicione sus causas. Y lo mejor no sería, se puede traicionar las causas. Lo mejor no sería, en algún momento, a través de una reforma constitucional, cambiar la forma de elección de asambleístas o diputados en la vieja época. Y que ya no sean pluripersonales, sino unipersonales, pero por distrito. Y que cada partido presente un solo candidato, y el que saca la mayor cantidad de votos va por las mayorías, y el segundo mejor votado en ese distrito va por la minoría. Y con eso se acaba el cuento del pluripersonalismo. Eso es lo ideal, pero eso siempre pierde. ¿Por qué? Pierde porque en ese caso el partido pierde control sobre la plancha. Pierde control sobre la plancha, porque el diputado distrital uninominal, que es lo que debería existir, lo que existe en los Estados Unidos, lo que existe en Inglaterra, y lo que acerca al diputado a la gente. Por favor. Perdió en la Asamblea del 98 cuando se propuso, y perdió en una consulta popular de Durán Ballén, en una de las consultas que se perdió. Y ahora hablamos de diputados distritales, pero no son diputados distritales en realidad, lo que existe. Entonces, la finalidad no debe ser que se conviertan en distritales, es decir, que respondan al distrito, ya responden a nivel nacional, pero es una manera de elegirlos. Pero además ahí hay otro problema, Pocho, porque
regionalmente, con una votación distrital, se va a equilibrar el número de diputados entre la sierra y la costa, que tiene un desequilibrio permanente. A la sierra no le agrada la idea del diputado distrital. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Te queremos agradecer Sí, por cómo no. esta muy buena entrevista, como sueles hacerlo. Muchas gracias por tu presencia.